el programa de actividades conmemorativas, la conferencia del día de hoy, titulada Tu cerebro y el vapor, en donde tenemos como invitado al doctor Daniel Ojeda Palomero, que viene de la unidad Centros de Integración Juvenil, Zapopan Norte, y esta mañana nos va a compartir la información acerca de este importante tema. Me voy a permitir comentar algo de su semblanza curricular para que ustedes conozcan a nuestro invitado y sientan también la libertad de, a través del chat que viene ahí en el canal, si nos están sintonizando directamente en el canal de YouTube, siéntanse la libertad de irnos dejando todas sus preguntas, todas sus dudas, aportaciones que quieran realizar a este espacio o que quisieran que al término de la charla nuestro invitado pudiera dar respuesta. El doctor Daniel Alejandro Ojeda Palomera es médico por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Él realizó su servicio social en el Instituto de Investigación Cardiológica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estudió un posgrado en especialidad en psiquiatría en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, mejor conocido como SALME. Tiene formación en técnicas cognitivo-conductuales para el tratamiento de las adicciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, formación en neurociencias y adicciones por la misma Universidad Nacional Autónoma de México, Centros de Integración Juvenil. Tiene una amplia experiencia laboral como médico psiquiatra, adscrito al servicio de consulta externa en Caizame Estancia Breve del Instituto Jalisciense de Salud Mental, y actualmente él es médico psiquiatra adscrito al servicio de consulta externa en Centros de Integración Juvenil de la unidad Zapopan Norte. Y para nosotros, pues es un gusto tenerlo aquí esta mañana, doctor, que nos haya regalado este espacio. Sabemos que es complejo de repente acomodar actividades y disponer, pero para nosotros es muy valioso tenerlo aquí esta mañana y le cedo el uso de la voz, lo dejo con la prensa. Muchas gracias. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Y pues con mucho gusto, para mí es un gusto estar aquí participando en este tipo de actividades. Desde mi formación entiendo y para mí representan temas que son muy importantes. Y bueno, sabemos que son temas de relevancia. Por un lado, está por conmemorarse, que ya pasó un poco, el 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco. Pero en este contexto sabemos seguramente la comunidad estudiantil tienen presente en el día a día y han sido testigos de cómo el uso tanto del consumo de tabaco, pero principalmente el uso de vapeadores ha incrementado de manera significativa en los últimos años. Y eso para la comunidad médica pues es algo preocupante y por eso consideramos pertinente este tipo de espacios para hablar al respecto, con el objetivo principal de psicoeducar, porque al final de cuentas cada persona, cada uno de nosotros somos los que tomamos nuestras decisiones, nuestra voluntad se ve influida en gran medida por la información con la que contamos. Entonces, espero que por la información que les vaya a presentar tenga mayor claridad y conciencia, sobre todo, para la toma de decisiones. ¿Verdad? Doctor, le voy a interrumpir un poquito nada más. ¿Nos apoya a ampliar su presentación para que se alcance a ver bien en la pantalla? Porque se ve un poquito reducido. Es un diagrama que está en mi computadora en pantalla completa. ¿Usted sí la ve en pantalla completa? Pantalla completa, sí. Si no, intento dejar de compartir y comparto nombre. A ver si nos apoya a dejar de compartir y volverlo a intentar para ver si ya alcanza a proyectarse. Nuevamente en la parte superior.
Listo, pues Listo. compartiendo nuevamente. Listo, ahora sí ya se ve, Sí. ya se ve grande. Perfecto. Ah, perfecto. Listo. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, si les parece, vamos avanzando. Quedo al pendiente de cualquier duda. Y un segundito. Listo. Pues bueno, iniciando con conceptos básicos. ¿Qué es el vapeo? Pues el vapeo es eh, la acción en la cual se lleva a cabo la inhalación y la exhalación de un aerosol, que es el vapor, que es generado por un dispositivo eléctrico, que puede tener diferentes formas, en forma de cigarrillo, de pipa, de tanquecitos un poquito más grandes, pero a final de cuentas el mecanismo es el mismo. Existe un líquido que se calienta por una resistencia que genera que ese líquido llega al punto de ebullición y convierte las partículas en vapor, el cual es el que se va a inhalar. Habitualmente, el contenido de este líquido es a base de propilenglicol, glicerina vegetal, saborizantes y aquí algo muy importante, algunas sustancias psicoactivas, principalmente la nicotina y en algunos casos el THC. Eh, señalaba la relevancia de hablar del tema y aquí incluyo algunos datos estadísticos importantes. Estos datos estadísticos son muy recientes, son resultados de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que es como el estudio epidemiológico más grande en el país respecto a consumo de sustancias. Está recién salió a finales de diciembre de 2025 y podemos observar aquí información o datos significativos. Esta primera tablita arroja datos acerca del uso de cigarros electrónicos en el mes previo al que se realizó la encuesta. Esta primera tablita es de población de 12 a 65 años y se compara la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del año 2016 con la del año 2025. En la parte de la izquierda podemos observar que en el año 2016, en la muestra total, que fue de 975.827 personas, el 1.1% reportó haber utilizado cigarro electrónico en ese periodo, de los cuales en la población de los hombres, el 1.6% fue el que lo reportó y en la población de mujeres el 0.7%, lo cual contrasta con los hallazgos de la encuesta más reciente, en la cual podemos observar que en una muestra la muestra fue mucho mayor, de 2.432.954 personas, el 2.6 reportó haber utilizado cigarros electrónicos en el mes previo, lo cual incrementa el porcentaje a más del doble en comparación con el año 2016. Este fenómeno se observa tanto en hombres como en mujeres. En hombres pasó del 1.6% al 3.4% en el 2025 y en mujeres pasó del 0.7% al 1.9%. Otra tablita de otro grupo poblacional. Este grupo poblacional es algo es muy relevante y hay que estar muy atentos a toda la población, pero particularmente a los jóvenes y población de 12 a 17 años. En ellos, en el 2016 hubo una muestra de 159.988 personas, pubertos y adolescentes, y de ellos, el 1.1% reportó haber utilizado el cigarro electrónico en un mes previo, lo cual
cual contrasta con el hallazgo del 2025, en el cual el 3.1% de los encuestados lo reportó, lo cual quiere decir que en este grupo poblacional el consumo se triplicó, casi se triplicó. En los hombres pasó del 1.6% al 3.5% y en las mujeres del 0.6% a 2.6%. Entonces, aquí en las mujeres prácticamente el consumo incrementó más de 4 veces. En el grupo de población de los 18 a los 65 años se observa la misma tendencia. En el 2016 se reportó 1.6% de personas que habían consumido o utilizado cigarro electrónico en el mes previo, lo cual contrasta con el 2025, que incrementó al 3.3%. Estaba mencionando la cifra de los hombres. En las mujeres pasó del 0.7% al 1.8%, y en el total, en toda la población encuestada, pasó del 1.2% al 2.6%. Ahora, creo conveniente hablar de algunos conceptos básicos, y considerando que la nicotina, que es el componente psicoactivo que se encuentra que se encuentra en los dispositivos de vapeo, los cigarros electrónicos, esta molécula es considerada una droga. Y la droga tiene en común que van a generar algunos cambios funcionales y estructurales en el cerebro, además de que comparten la característica de que son generadoras del placer, lo cual refuerza la persistencia de la conducta. Entonces, tomando en cuenta y considerando la nicotina como una droga, y el potencial adictivo de esas drogas, consideramos que la adicción es un trastorno cerebral, porque, como lo comentaba, genera cambios funcionales y estructurales en los circuitos cerebrales, en diferentes circuitos, pero principalmente en circuitos cerebrales que tienen que ver con el efecto de la recompensa, el estrés y autocontrol. La cuestión aquí es que estos cambios funcionales y estructurales pueden persistir a través del tiempo, a pesar de que la persona haya dejado de consumir. En caso de no remitir el consumo, o no tratarse la problemática, incrementa claramente el riesgo de comorbilidad de algunas enfermedades y de mortalidad. Pongo aquí una imagen, solamente para ejemplificar cómo realmente las drogas pueden generar cambios funcionales en el cerebro. Esta imagen es obtenida a través de una técnica de imagen que se denomina tomografía por emisión de positrones, en la cual se puede identificar la actividad, la presencia y la actividad de algunos receptores de dopamina. En el extremo de la izquierda podemos observar cómo los receptores de dopamina que están en una concentración abundante, que es el color rojito, están presentes como de manera natural y abundante. Pero si los comparamos con dos personas, en este caso el ejemplo es con consumidores de cocaína, con una persona consumidora de cocaína que lleva solamente un mes de remisión de consumo de abstinencia, podemos observar que hay cambios significativos en la expresión y el funcionamiento de esos receptores. Si se fijan, casi no hay, no está pintado en color naranja o como naranja, lo cual quiere decir que en esas zonas la densidad de receptores de dopamina es muy baja, y en cambio predomina el color amarillo, lo cual quiere decir que en estas zonas donde
generalmente debería de haber más receptores, la densidad es más baja. Y por otro lado, podemos observar a una persona que lleva 4 meses libre del consumo de cocaína. Algo alentador aquí es que, si se fijan, podemos observar que conforme va pasando el tiempo, después de que la persona ya no está expuesta a la sustancia, empieza a haber un fenómeno denominado neuroplasticidad, que quiere decir que las neuronas y la estructura cerebral tienen la capacidad de desarrollar nuevas conexiones neuronales y algunos cambios neuroestructurales que van a ayudar a regresar la funcionalidad del sistema nervioso central. Si voy rápido o alguna duda me comentan, por favor. Ahora, otros conceptos básicos. ¿Qué es lo que lleva a las personas a consumir sustancias o drogas? Cada uno de nosotros podemos hacer un análisis personal y probablemente nos podemos identificar con alguna u otra razón. Y dependiendo de las razones, pues es importante hacer un análisis para saber qué medidas es importante tomar para prevenir un problema de consumo de sustancias. Una de las razones o motivos es simplemente para experimentar sensaciones placenteras. Esto puede ser parte de algunas personas que desarrollan un patrón de personalidad que tiene esta característica, que tienen como la curiosidad, bueno, abajo también viene curiosidad, pero también no solo la curiosidad, como la necesidad de experimentar cosas nuevas. Y si no lo llegan a hacer, sienten que algo les hace falta. Entonces ahí estamos hablando de algunos rasgos de personalidad que en la medida de lo posible tendrían que flexibilizarse, ya sea con la conciencia personal o con esa conciencia personal, pero también con el apoyo, con algún apoyo psicoterapéutico. Otro motivo es para sentirse mejor, lo cual quiere decir que hay personas que utilizan las sustancias como un medio, entre comillas, de automedicación. Es decir, si una persona, en este caso hablando de la población estudiantil, si algún alumno tuvo una clase que fue algo densa, un poco, salió algo tenso el alumno de la clase, probablemente al salir de la clase va a tener la necesidad de relajarse. Pero aquí la clave es ser conscientes y tener la voluntad, pues de que hay maneras muy naturales de relajarse. Ejemplos, pudiéramos salir a caminar, ir a tomar agua, ir a saludar a X o Y amigo, ir a las áreas verdes, que en el peso hay abundantes, etc. Pero el problema es que hay personas que dejan de tener la voluntad para ir en búsqueda de esas sensaciones naturales, y es más fácil, desafortunadamente, simplemente, por ejemplo, en este caso, inhalar un vapeador, porque el vapeador va a generar una reacción, una percepción momentánea de relajación, quizá también una sensación placentera. El problema, sabemos, es lo que va a suceder a largo plazo, que es la habituación. Por otro lado, hay personas que utilizan las sustancias para desempeñarse mejor, y esto sucede particularmente con las sustancias estimulantes. Si alguna persona, por alguna razón, ya sea algún problema de salud mental, por ejemplo, insomnio, hipersomnia diurna, trastornos depresivos, le cuesta mucho trabajo tener energía para llevar a cabo las actividades y tener el desempeño como la persona quisiera, si por alguna razón llega a conocer y a consumir y a experimentar con alguna sustancia estimulante, probablemente se va a dar cuenta pues que la capacidad cerebral cambia, la persona puede sentirse más alerta, con una sensación de un poco de mayor bienestar, quizá también una sensación de mayor capacidad de concentración. El problema es que el efecto es transitorio y
es altamente adictivo. Hay diferentes tipos de estimulantes. La nicotina es una de estas sustancias estimulantes, pero no se considera que estimula de manera tan potente la dopamina como otras sustancias, como pudiera ser las metanfetaminas y la dopamina, pero no deja de ser un estimulante que por sus características tiene un alto poder adictivo. Otro estimulante clásico que muchos, o la mayoría de la población adulta consume, es la cafeína. Entonces, ahí está un ejemplo. Ustedes saben que si están en clases, están algo cansados, salen, se toman un cafecito, probablemente se van a sentir un poco mejor y con un estado de mayor alerta. Mencionaba hace rato también por curiosidad, y otra razón es por presión social. Aquí principalmente hay que orientar, hay que educar a los jóvenes para la adquisición de habilidades sociales, porque en la infancia, pubertad y la adolescencia y la edad adulta temprana, pues son etapas de nuevo desarrollo, pues son etapas en las cuales se están adquiriendo estas habilidades. Una habilidad tan sencilla como saber decir no, por sencillo que parezca, muchas personas no saben hacerlo. Yo creo que cada uno de nosotros tendremos recuerdos de algunos de estos ejemplos, pero esta dificultad para saber decir no puede conllevar consecuencias importantes. Ahora, si las drogas hacen que las personas se sientan bien, entonces, ¿cuál es el problema? Aquí la cuestión es, pueden entrar diferentes variables para considerar el riesgo de esta conducta. Una de las variables principales es qué cantidades de sustancias se consumen, durante cuánto tiempo se consumen y con qué frecuencia, así como otros factores personales como puede ser la vulnerabilidad genética y los rasgos de personalidad. Si el consumo de la droga continúa, entonces otras actividades placenteras naturales se vuelven menos placenteras y la persona tiene que consumir la droga solo para llegar a sentirse normal, ya no para experimentar, digamos, una subida o un cae, simplemente consumen para ya no sentirse mal, para sentirse normal. El control, cuando se llega a este grado, el control del consumo se hace más difícil, y la persona lo sigue haciendo a pesar de que la persona sabe que el consumo y esa conducta puede traer consecuencias a su salud física, mental, o consecuencias interpersonales o sociales. Lo esperable es que si una persona se expone de manera repetida a alguna sustancia, que con el paso del tiempo la persona necesite mayores cantidades para experimentar la misma sensación y que tenga la necesidad de consumirlo con mayor frecuencia. Todo esto sucede también con la nicotina. Ahora, ¿de qué manera produce placer las drogas? La euforia o subidón o hype que les comentaba, es un tema, un campo de estudio amplio que está en desarrollo desde finales de los 80, y los estudios coinciden en que algo básico es que aparecen oleadas de algunos neurotransmisores o compuestos químicos, particularmente oleadas de dopamina y endorfina. Las endorfinas son opioides naturales que nuestro organismo produce y que nos ayudan a sentir una sensación de bienestar. Estas oleadas de estos neurotransmisores envían señales a ciertas zonas cerebrales, particularmente una denominada núcleo accumbens, que es considerada el núcleo de motivación, placer y recompensa. Algunas drogas pueden producir
oleadas mucho mayores a las oleadas que se producen por estímulos naturales, lo cual va a llevar a que estímulos naturales y sanos, como comer, escuchar música, tocar música, emprender actividades recreativas, interactuar socialmente, dejen de ser tan disfrutables o placenteras, y la persona tenga la necesidad de consumir la sustancia para poder experimentar esa sensación. Aquí hay una grafiquita donde se puede observar la intensidad a la cual los diferentes estímulos pueden desencadenar la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Si se fijan, las dos primeras, es la roja y una como verdecita, entre verde y azul, que es la roja es alimento y la otra es sexo, pues sí, generan disparos de dopamina, identificable, claro, pero comparado con el disparo de dopamina que genera el alcohol, nicotina y otras sustancias como la morfina y cocaína, pues esos disparos naturales se quedan cortos. He aquí el riesgo al que corremos al consumir sustancias. El riesgo sería de desarrollar cambios, como mencionaba hace rato, funcionales y estructurales que nos impidan experimentar el placer con estímulos naturales. La nicotina está en color verde claro, y si se fijan, está como a medios, genera disparos con una intensidad que se encuentra en un promedio a la mitad entre lo que produce la cocaína y estímulos como la alimento. ¿Sí? Pues aunque no es tan intensa como la cocaína o las metanfetaminas, no deja de ser una subida significativa. Perdón. ¿Sí se está viendo? Sí se ve, doctor. Perdón. Me puse oscuro, pero ya lo volví a ver. Ahora, aquí está una imagen, un gráfico, bueno, no gráfico, una imagen cerebral con un corte sagital, en el cual se divide el cerebro en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y en esta imagen podemos observar las vías coloreadas con el color verde. Si se fijan, esas vías coloreadas de verde surgen en un núcleo, en un botoncito verde clarito, que es el área tegmental ventral, que es el área, es un conjunto es un área comprendida y formada por un conjunto de neuronas que producen dopamina, y este núcleo se encuentra en la base del cerebro, particularmente en los ganglios, en la zona de los ganglios. Al producirse dopamina desde esta región, se van a crear redes neuronales, es decir, una neurona se comunica con neuronas adyacentes hasta formar redes que llegan hasta zonas más distales a la base del cerebro, que son zonas de la corteza cerebral, así como en la zona del núcleo accumbens y también del cerebro medio de las cortezas cingulares. Pues si se fijan aquí, hay un botoncito color rojo más fuerte, que es el núcleo accumbens, que es el núcleo donde se comentaba que es donde se generan las sensaciones de placer, recompensa y motivación. Por otro lado, hay otra vía que dice en la parte frontal del cerebro, que dice CPF, que es la corteza prefrontal, que esta zona de la corteza prefrontal es esencial para diversas funciones ejecutivas, entre ellas el control de impulsos y la toma de decisiones. Si estas zonas son estimuladas con dopamina,
eso puede generar cambios estructurales y que hace que posteriormente, para que esa zona de la corteza prefrontal cumpla adecuadamente su función, pues necesite tener dopamina. Y si no la tiene, entonces el control de impulsos y la toma de decisiones se puede ver afectado. Por otro lado, están las vías que van a la corteza cingulada, y aquí en esta zona si es activada por la dopamina, se genera una emoción. Entonces, si la persona siente una subida de dopamina y la emoción que siente la persona es de algo agradable, pues bueno, eso también va a ser reforzador. Y si esta zona, la corteza cingulada, deja de tener los mismos disparos de dopamina, esa sensación de agrado va a dejar de estar, entonces va a cobrar sentido para la persona volver a consumir y volver a tener la subida de dopamina. Ahora, hablamos de mecanismos generales de las adicciones y hablando un poquito más de los mecanismos de la adicción a la nicotina, hay algunas razones por las cuales la nicotina es altamente adictiva. Y si es por inhalación, parecería que todavía un poco más. ¿Por qué? Porque por esta vía y también por la vía fumada, la nicotina entra rápidamente en la sangre y llega al cerebro en cuestión de segundos. Se considera que entre 5, 10 o 15 segundos. Entonces el efecto es inmediato y eso hace que se refuerce la conducta, porque para la persona hace la asociación muy clara de que cuando va a inhalar o va a fumar, rápidamente, en cuestión de segundos, va a sentir el efecto el efecto placentero. Al ingresar la nicotina al cerebro, se va a unir a receptores que toman su nombre por la nicotina, porque se sabe que la nicotina se une a estos receptores, y estos receptores son los receptores nicotínicos que se encuentran en neuronas de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Un neurotransmisor que, como está aquí en la imagen de la derecha, si se fijan, hay vías que están distribuidas por todo el cerebro medio y la corteza cerebral, pues son vías distribuidas en todo el cerebro, y son vías esenciales para algunas funciones como la atención, la concentración, la memoria y el estado de alerta. Entonces, he ahí porque al consumir nicotina, también se puede sentir que de manera transitoria se experimenta una sensación de mayor estado de alerta. Llegando a estos receptores nicotínicos, la nicotina va a aumentar los disparos de dopamina, particularmente como mencionamos en algunas zonas, como el placumen, la corteza prefrontal, la corteza singular. La cuestión aquí es que eso va a generar, como le mencionaba al inicio, cambios con neuroadaptación, lo que quiere decir que hay cambios funcionales y estructurales, y que posteriormente, para poder encontrar el equilibrio, la persona tenga que seguir consumiendo tal sustancia. Con la exposición repetida al consumo de nicotina, los cambios cerebrales que se van a observar es que en el cerebro se puede reducir la sensibilidad al nicotina, por lo cual se incrementa la necesidad de nicotina, tanto en cantidad como en frecuencia, lo cual se denomina fenómeno de tolerancia, que es algo esencial que forma parte de los fenómenos adictivos. Por otro lado, hay cambios estructurales, que es la regulación de receptores. Aquí dice, perdón, lo leí en otro documento. A diferencia de otros receptores, lo que pasa con los receptores de nicotina es que incrementan su expresión y su cantidad. Entonces, para que las neuronas colinérgicas dependientes de neuronas de nicotina, para que esas neuronas funcionen, pues esas neuronas van a necesitar cada vez mayores cantidades de nicotina.
para sentirse estimulado. Ahora, posteriormente, cuando bajan los niveles de nicotina, van a aparecer síntomas de abstinencia, los cuales suelen ser, ojo aquí, por eso no es tan fácil simplemente con planear poder dejar o superar la adicción a la nicotina, porque los síntomas de abstinencia son considerables y aparecen poco tiempo después del último consumo de nicotina. Tales síntomas, los síntomas característicos, son muy variados. Entre ellos, se puede manifestar irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, antojos intensos, con incremento del apetito, incremento del peso, lo cual puede ser algo que, que, que sea un motivo suficiente para que las personas no quieran dejar el consumo. Puede haber alteraciones del sueño, etc. Si la persona experimenta síntomas de abstinencia, pues entonces luego es entendible por qué puede venir el nuevo consumo del alcohol, lo cual va a producir un alivio temporal de la ansiedad y estrés. Y al sentir el alivio de la ansiedad y estrés y posiblemente experimentar una sensación placentera, pues el cerebro dice, bueno, para mí dame esto que me está ayudando a sentirme bien. Y el cerebro entiende que vapear es sinónimo a sentirte bien y que es una recompensa rápida y sin esfuerzo. Ahora, ¿por qué el vapeo genera adicción rápida? Es porque a diferencia de los cigarros habituales, los vapeadores más modernos tienen generalmente concentraciones más altas de nicotina, es decir, los hacen con mayor potencial adictivo. También han ido diseñando y utilizando productos que hacen que sean más tolerables, en este caso utilizar aerosoles menos irritantes, lo cual no quiere decir que sean inocuos, pero eso puede hacer que para la persona no sienta la aspereza que se siente al fumar tabaco y pueda fumar en cantidades importantes o mayores. El vapeo puede hacerse en diferentes lugares, puede hacerse, a diferencia del cigarro. El cigarro ahí sabemos que ahí abundan ya las zonas libres de humo de tabaco, pero durante muchos años se ha visto el vapeo como algo no tan dañino como el consumo de tabaco y por lo tanto no ha sido señalado y no ha estado prohibido en la misma cantidad de zonas en las cuales se restringe el consumo del tabaco. También hay otros factores como al diseñar estos productos utilizan saborizantes artificiales que aumentan el refuerzo conductual. Una buena noticia es que en cierto grado la adicción puede revertirse por el fenómeno de plasticidad que les comentaba hace rato. Con el fenómeno, si la persona deja de consumir con el paso del tiempo, disminuyen los receptores nicotínicos alterados, lo cual hace que las neuronas no tengan la misma necesidad de las cantidades previas de consumo de nicotina. Eso mejora el autocontrol. Sin embargo, también se ve involucrado el hipocampo y también estímulos asociados al uso del vapeador de nicotina quedan grabados en la memoria y aunque la persona haya pasado mucho tiempo, inclusive años, sin haber fumado y vapeado, puede ser que cuando estén frente a un estímulo que se les recuerde, lleguen a poner manto. Pero muy probablemente no va a ser igual que al inicio de la abstinencia. En resumen, mecanismos del vapeo, la nicotina del vapeo activa receptores de nicotina, aumenta dopamina en circuitos de recompensa, produce aprendizaje adictivo, induce cambios cerebrales adaptativos. Y el vapeo moderno, por las características que he mencionado, puede facilitar la dependencia, debido a las cantidades de entrega de nicotina y a que se puede hacer con un uso continuo. Afectaciones a la salud física. Aquí es donde mencionaba yo que es importante la psicoeducación, pues para entender realmente la magnitud
de lo que conlleva el consumo de este tipo de dispositivos. Existe un término anglosajón que es el e-valve, que es una lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o de vapeo. Así se denomina esa lesión, una lesión encontrada con estudios de histopatología, con estudios microscópicos, cuando se utilizaron biopsias de pulmón y se observaba claramente cómo había inflamación en el tejido de los pulmones. Esto se ha observado que sucede principalmente cuando los vapeadores tienen THC, así como algunos aditivos como el acetato de vitamina E, pero no quiere decir que solamente con estos ingredientes o sustancias se genere daño. En el 2021, este artículo, cuando saqué la información del 2021, mencionaba que en años previos había existido un brote de esta lesión pulmonar, la cual se asoció a más de 2.800 hospitalizaciones y a 68 muertes. Eso fue en el 2021. Seguramente actualmente pues, las cifras son mayores. También puede haber consecuencias como la intoxicación por nicotina, que puede generar o puede manifestarse con signos y síntomas como taquicardia, incremento de la presión arterial, dolor de cabeza, dolor gastrointestinal, diarrea, náuseas, irritabilidad, etc. Una revisión de especialistas en medicina cardiovascular han identificado algunos hallazgos importantes, particularmente activación simpática, es decir, incrementa el tono de la vascular y la frecuencia cardíaca, el rigidez de las arterias se tornan más rígidas y hay una afectación en la capa interna de los vasos sanguíneos, lo cual en conjunto puede incrementar el riesgo de enfermedades del corazón y de las arterias. Se han reportado moléculas que son consideradas marcadores para daño e inflamación pulmonar, como mencionaba hace rato, aunque debido al que el fenómeno del vapeo no tiene muchos años, todavía no hay evidencia para sacar conclusiones de cuál va a ser si puede haber complicaciones a largo plazo. Esta información comparto abajo en los artículos para quien guste analice un poco más y vea que no es choro, sino que la ciencia lo ha ido identificando. Afectación a la salud mental. Hay evidencia, evidentemente, de que, evidencia, valga la redundancia, de que el uso de nicotina en vapeo va a generar el riesgo de dependencia a la nicotina. En un inicio, el uso de nicotina en vapeador se creía que podría tener el potencial de ayudar a las personas a dejar de fumar cigarro. Y en un estudio, en un ensayo clínico aleatorizado, se mostró pues que sí, había personas que tenían había un porcentaje mayor de personas que dejaban de fumar en comparación con las personas que intentaron dejar de fumar sin utilizar vapeador. Y los porcentajes eran del 28.9 contra el 16.3. Sin embargo, la abstinencia de nicotina seguía siendo considerable y la dependencia a la nicotina continuaba. Es decir, había una probabilidad un poco mayor de dejar el consumo de cigarro, pero la persona seguía siendo dependiente a la nicotina. Por otro lado, hay hallazgos y evidencia de que hay una relación bidireccional entre algunos padecimientos afectivos, principalmente de tipo depresivo y ansioso, aunque no está tan claro si en qué grado el padecimiento mental es el que produce el deseo de consumo, o si es
la misma adicción la que produce los síntomas, pero en general se considera que es una relación compleja y bidireccional. Y pues bueno, con lo anterior termino hablando de los mecanismos biológicos de la nicotina, de las consecuencias del consumo de nicotina en vapeo, y me permito aquí apuntar esta imagen, que es de la institución del Rincón de la Unión, donde pueden, inclusive hay un código QR, también están los datos, pueden comunicarse en caso de que consideren necesario atención especializada en salud mental y adicciones. Creo que en el QR lo va a direccionar a una herramienta en la cual hay cuestionarios aplicables para tanto del consumo de alcohol, tabaco, drogas, depresión, ansiedad, violencia de pareja, riesgo suicida, etc. Esos cuestionarios aplicables arrojan un porcentaje y ese porcentaje les va a estar acompañado de una estratificación de riesgo y con esa estratificación la plataforma les va a dar una recomendación si es necesario o no solicitar atención. Es una herramienta disponible. La red de centros de intervención juvenil está en todo el país. Y bueno, aquí también comparto un par de documentos que pueden ser útiles. Una guía de prevención de adicciones para docentes y una guía para padres, para madres y padres de familia. Y listo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por esta información tan puntual y tan valiosa que nos comparte, sobre todo porque realmente las dudas que surgen en torno a la importancia que tiene conocer más allá de lo que se cree o lo que se dice del tema del consumo de vapeador, es algo con lo que constantemente nos enfrentamos en población adolescente y joven, como bien lo mencionaba, la normalización que recientemente se ha hecho de este tipo de dispositivos y la tendencia que existe a minimizar el riesgo, ¿no? Porque aparentemente se cree que es una alternativa para dejar de fumar, dejar de consumir el cigarro habitual. Y parte también de los objetivos de estos espacios, pues es traer para ustedes esta valiosa información que nos ayude a abrir la conversación, a abrir el diálogo en torno a lo importante que es informarnos oportunamente para poder tomar decisiones con respecto al estilo de vida que queremos llevar, al estilo de vida de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, y que gran parte de esto pues es el respaldo también de las instituciones, de las personas que nos acompañan y que colaboran con la universidad desde otras áreas, como profesionales de la salud que se van sumando a estos esfuerzos conjuntos. Y bueno, pues aquí también agradeciendo sobre todo desde la parte que nuestros asistentes por acá nos estaban compartiendo, de quienes nos acompañaron en este espacio, quienes escucharon esta interesante charla, ahora sí que estos recursos que también nos proporciona estas guías de orientación a padres, de orientación a docentes, que muchas veces es ahí también donde vamos conjuntando los esfuerzos desde diferentes trincheras, desde diferentes frentes, entre docentes, padres de familia, los mismos adolescentes, los mismos profesionales de la salud, los jóvenes. Y bueno, pues qué mejor que arrancar este programa de actividades con este espacio. Pues le queremos agradecer, doctor Daniel, por el tiempo, por el espacio que nos regaló, que nos proporcionó. Realmente esperamos que esta información sea pertinente, sea oportuna y que todas las dudas, todas las preguntas que vayan surgiendo en torno a estos temas nos las hagan llegar también por nuestros canales institucionales, por ahí la estrategia que ustedes ya conocen, del buzón digital Me Cuido y Peso, donde ustedes pueden dejar de forma anónima sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes con relación a temas de prevención de adicciones, promoción de la salud mental y otras conductas adictivas para que nuestros profesionales de la salud y personas que tenemos invitadas, que tendremos a lo largo de todo este mes, también nos puedan apoyar a contestar. Les recordamos también consultar la programación de actividades. Vamos a estar
llevando a cabo estos espacios de psicoeducación durante todo el mes de mayo. El próximo evento que tenemos es la siguiente semana, el miércoles 13 de mayo, en punto de las 6 de la tarde. Vamos a tener una transmisión en vivo también con un terapeuta experto que nos va a hablar del control y la evasión a través del consumo del vapeador. Va a ser un espacio sumamente interesante. Y bueno, pues los invitamos a seguir también consultando la programación de actividades. Le queremos agradecer nuevamente, doctor Daniel, por ahí le vamos a estar haciendo llegar un reconocimiento de nuestra parte por su apoyo, por su tiempo. Y pues ahora sí que no sé si quiera comentar algo, a forma de conclusión para despedirnos de la audiencia. Y creo que el doctor se nos cortó un poquito la señal. Muy bien. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias, les quiero agradecer a todos y todas por habernos sintonizado, por haber arrancado este programa de actividades de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo 2026. Muchas gracias y seguiremos.